entiendo. ¿Se vale? ¿Qué más? Accidentes, de acuerdo, totalmente. Sangre, donación. Toma de muestra, pruebas cruzadas. Muy bien, muy interesante todo lo que ustedes habían pensado. Ok, pues yo le vengo a hablar tal cual de lo que es el banco de sangre. Ustedes van a entender como banco de sangre, pues ahora sí que pues todo lo que ustedes me comentaron. Todo esto viene incluido dentro de lo que es banco de sangre, al final de cuentas. El banco de sangre viene desde el brazo del donador hasta donde yo voy a llegar a mi paciente con la sangre. Es decir, el banco de sangre incluye todos los procesos que yo le hago a la sangre para poder decir a mi paciente, decirle, te entrego una sangre totalmente segura. Y bueno, algunas etapas muy, muy generales de lo que es banco de sangre, pues me gustaría seguir como todo lo que es la donación a través de sus etapas. La primera parte es la parte más sencilla, ¿no? Que es la donación de sangre, que entre comillas sencilla, ¿no? Porque ya sabemos que no es sencillo donar sangre en realidad. La segunda parte es, una vez que finaliza la donación de sangre, son las pruebas de laboratorio que yo hago a la sangre. Posteriormente, que yo ya probé que mi sangre sea segura, pues voy a hacer una separación y almacenamiento de la misma sangre. Y finalmente, pues una vez que yo estoy totalmente segura que es sangre segura y yo se la puedo proveer a mi paciente, que es la administración como tal. Y bueno, primero que nada, ¿quién puede donar sangre? Personas que sean personas, obviamente tienen que tener como 0 factores de riesgo, que sean personas que gocen de buena salud, pero por cuestiones legales, pues mayores de 18 años, menores de 65, un peso mínimo de 50 kilos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el cuánto peso pues también influye en la cantidad de sangre que yo tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo peso menos de 50 kilos, pues si yo hago una donación de sangre, voy a terminar en anemia, ¿no? Voy a terminar muy enfermo porque pues no debería haber hecho esa donación. En general, en un estado de salud, pues debe ser correcto, debe ser bueno. Y algo muy especial es como un ayuno no tan prolongado. Porque después, cuando vamos al banco de sangre y donamos sangre, pues a veces después de la donación me siento como un poquito mareadito, ¿no? Entonces, es como muy general y esto ya es como relativamente nuevo, como un ayuno no tan prolongado. Como también lo mismo, pues no tener factores de riesgo, pues desde los tatuajes, desde incluso medicamentos, ¿no? También no debo haber consumido ningún otro medicamento para poder hacer la donación segura de lo que es mi sangre. Y pues no sé si lo sabían, pero existen en realidad 2 tipos muy generales de donación. Primero tenemos lo que es donación de sangre total y tenemos una donación de sangre que se le denomina por aféresis. La donación de sangre total es la más común de la vida, en sentido de que ustedes van al banco de sangre, extraen aproximadamente lo que son 450 más o menos un 10% de sangre, y pues cuando me extraen la sangre, me traen pues todo lo que conlleva la sangre, tanto los glóbulos rojos, glóbulos blancos, incluso las plaquetas. Todo junto, pues es la sangre total. Esta donación de sangre total, posteriormente yo le tengo que hacer, se le denomina un fraccionamiento, que es básicamente separarlas. Pero, en cambio, no sé si alguna vez habían escuchado lo que es la donación de aféresis. La donación de aféresis puede ser que de un solo componente, o sea, puedo solamente donar solo glóbulos rojos. ¿Cómo funciona la aféresis? Realmente se ve como un equipo más grande, como muy especial, pero en realidad es como un poco más sencillo, por así decirlo, en sentido de que se conecta un equipo, la sangre va separándose y se separa lo que yo quiero de la sangre y todo lo demás se me va a regresar a mí mismo. Entonces, eso es como una aféresis. Puedo hacer aféresis de sangre desde glóbulos rojos o puedo hacer aféresis, la más común, es la donación de plaquetas. En sentido de que, por ejemplo, yo les decía que la sangre total yo puedo sacar, se le denominan concentrados plaquetarios. Pero si yo hago una donación de sangre, de aféresis, perdón, de plaquetas, es como si yo tuviera como 7 u 8 donaciones de sangre total. Entonces, por eso es como muchísimo mejor el que yo tenga una aféresis plaquetaria. Y bueno, procesos para donar, algo como muy, muy, muy general. Primero, pues tienes que acudir y registrarte. Registrarte como tu nombre, que eres mayor de edad, que tienes una identificación oficial válida. Posteriormente, si todo está bien, traes tu identificación, horas de ayuno y todo lo demás, pasarás a una entrevista médica. En esta entrevista, pues el médico tal cual te va a hacer preguntas, tal vez preguntas un poco incómodas tal vez, pero pues es para saber y garantizar que tu sangre pues es segura para que un paciente pueda recibirla. Si todo está bien en esa entrevista médica, vamos a tomar una muestra de sangre.
La muestra de sangre es para hacer diferentes pruebas y yo poder conocer el grupo sanguíneo. Perdón, creo que se activó un micrófono. Creo que ya veo. Ok, entonces la toma de muestra es justamente para yo saber como que el grupo sanguíneo de mi paciente, el grupo sanguíneo de mi donador. Quiero saber si mi donador tiene la cantidad suficiente de glóbulos rojos para hacer la donación. Y si está todo súper bien, entonces la siguiente fase pues ya es literalmente sentar a mi donador y tomarle la donación de sangre, que dura aproximadamente entre 8 o 10 minutos más o menos. Posteriormente a esto, pues ya hacemos como el reposo del donador y el refrigerio. Por normatividad tenemos que brindarle a mi donador lo que es cierta cantidad calórica para antes de que él pueda retirarse del banco de sangre, precisamente para que no se sienta mal. Y pues ahora sí que cuando termina todo lo demás, agradecer mucho lo que es el entusiasmo de mi donador y despedir al donador, claro está. Y bueno, hasta aquí termina como la parte del donador, pero todo lo demás ya viene como todos los, lo que son el área de los químicos, lo que es el área de enfermería y pues el área de laboratorio en general. ¿Qué es lo que yo le hago una vez que ya tengo lo que es la donación de sangre? El grupo sanguíneo, yo les comentaba, yo lo hago antes para saber el grupo sanguíneo de mi paciente y de mi donador, si son compatibles o si lo necesito o lo no necesito, porque por ejemplo, si es sangre muy, muy, muy rara, pues tal vez no me sirve tanto tenerlo en stock. Entonces, pues podría decirle que no a la donación dependiendo del grupo sanguíneo. Y en general, pues yo lo que hago pues es garantizar, como yo les comentaba, que la sangre que yo voy a transfundir a mi paciente sea sangre segura. Voy a hacer pruebas serológicas como que no tenga el paciente HIV, que no tenga hepatitis C, que no tenga hepatitis B, que no tenga sífilis, que no tenga Chagas, que no tenga brucela. Esto es por normatividad mexicana, además de hacer un rastreo de anticuerpos irregulares y posteriormente, cuando ya sé a qué paciente se le va a transfundir, pues yo hago una prueba, se denomina una prueba de compatibilidad. Y bueno, el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo, pues nosotros lo conocemos en realidad, pues por ejemplo, yo soy grupo O positivo, ¿no? Yo soy grupo A positivo, yo soy B negativo. Y en realidad lo que nosotros conocemos como el grupo sanguíneo, pues en realidad es lo que es el sistema BO, pero además yo menciono el factor RH. El ABO, pues son los antígenos A, el antígeno B, los dos o ninguno, y el factor RH es el antígeno D. El antígeno y los sistemas del ABO en realidad es como una serie de carbohidratos, de azúcares, que están pegados en los grupos sanguíneos, en los glóbulos rojos de mi paciente. De hecho, todo el mundo tenemos grupos sanguíneos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos el grupo O positivo, es porque soy ABO y RH positivo. Entonces, esto pues yo creo que es la tabla más común que van a encontrar como en cualquier, si ustedes escriben en Google grupo sanguíneo, es la primera tabla que les va a aparecer. Donde les está exponiendo aquí lo que es el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. Encontramos en la parte de arriba lo que son los antígenos, se le denomina, que son estos azúcares que están pegaditos a lo que es la célula roja. Y además en el plasma yo tengo lo que se denominan anticuerpos, que son anticuerpos contrarios. Por ejemplo, las personas de grupo A tienen anti-B, los de B tenemos anti-A, los grupo AB no tienen ninguno porque como tienen los dos antígenos, pues no tienen ningún anticuerpo. El grupo O tiene los dos, tiene tanto anti-A como anti-B, y estos son de manera natural. No es como que alguna vez el paciente haya estado en contacto con un A o un B, sino que simple y sencillamente eso salió de manera natural. Entonces, por eso es como un poquito más, más sencillo en ese sentido. Y bueno, un poquito de compatibilidad de ABO. A nosotros, a todos, absolutamente a todos, nos ha pasado que nuestro paciente va a ser operado y de repente nos requieren que donemos sangre. Y generalmente, pues nos preguntamos, bueno, ¿y qué tipo de grupo sanguíneo o qué grupo sanguíneo es el que puede donar a quién? Al final de cuentas. Entonces, aquí tenemos una tabla que es como las grandes generalidades de lo que son los grupos sanguíneos. En la parte de arriba encontramos al donante y en la parte del lado izquierdo son los receptores. Este receptor sería mi paciente, la parte de arriba sería el donante. Por ejemplo, las personas que son de grupo AB positivo se dan cuenta que en realidad yo le puedo dar pues prácticamente todo. No les voy a decir que chile, mole y pozole, pero prácticamente chile, mole y pozole. Le puedo dar A, le puedo dar B, le puedo dar O, le puedo dar AB. Obviamente, siempre, cuando yo voy a transfundir a un paciente, primero yo me tengo que ir por isogrupo. Generalmente yo busco que primero, mi primera opción, sea el mismo grupo sanguíneo de mi paciente. Generalmente.
Pero si no se puede porque su sangre es muy rara, por ejemplo, la sangre AB es muy rara, entonces pues yo me puedo ir por la siguiente opción al final de cuentas. En cuestiones de prioridad, pues yo me iría, por ejemplo, por A, B, por O incluso. Pero pues insisto, le podemos dar como cualquiera de estos, esto es en concentrado de eritrocito. Pero, por ejemplo, algo muy curioso, y no se dieron cuenta, es que, por ejemplo, el O negativo se lo podemos dar pues prácticamente a todos. Entonces es algo como muy, muy interesante. Entonces cuando yo tengo una unidad O negativo en el banco de sangre, es como, no les voy a decir como oro molido, pero es como oro molido. Entonces eso lo cuido mucho porque pues prácticamente el O negativo se le puede dar a cualquier persona. Porque pues el O negativo pues no tiene antígenos del sistema B, pero además como es negativo significa que es RH negativo. Entonces no tiene el antígeno D. Si no tiene el antígeno D, pues me da más opción para yo poder para que no vaya a haber como una interacción cuando yo se la dé a alguien más. Entonces, por eso lo negativo, mejor opción. Y bueno, ¿a qué estaríamos expuestos realmente si no pasa, bueno, qué sucede? Que no son compatibles con la sangre que tenemos. Primero podría haber una hemólisis. La hemólisis en realidad es la destrucción como tal de los glóbulos rojos. No tiene sentido que yo haga una transfusión de glóbulos rojos y al final de cuentas sí se van a romper. Entonces, por eso pues siempre hay que cuidar mucho lo que es las compatibilidades. Puedo llegar a tener reacciones inmunológicas porque son reacciones de antígenos y anticuerpos. Entonces, si no son compatibles, pues puedo llegar a crear reacciones inmunológicas. Esto se está intentando evitar cuando nosotros hacemos, por ejemplo, la prueba cruzada, ¿no? Cuando yo hago la prueba cruzada, pues yo pongo y expongo lo que son los glóbulos rojos del donador con los anticuerpos de mi paciente, justamente para ver si hay alguna reacción entre los dos, pues entonces no sería como compatible, al final de cuentas. Y pues en casos muy extremos, ¿puedo llegar a tener en riesgo de vida al paciente? Sí, claro que sí, por eso es como un punto muy, muy importante que nosotros tomemos en cuenta lo que son las compatibilidades sanguíneas. Y bueno, yo les decía, hasta aquí pues termina como todo el lado del donador. Al final de cuentas, a mi donador yo ya le agradecí, lo despedí y ya se fue a su casa feliz y contento. Cuando él se fue a su casa, pues ya no supo como todo el trabajo que nos dejó aquí en adelante, ¿no? Pero bueno, yo ya tengo lo que es la donación de sangre. Esta bolsita de aquí arriba es la representación de lo que es la donación de sangre total. Yo les comentaba, la sangre total yo la tengo que separar en diferentes componentes, porque si no la comparo, si no la separo, perdón, pues en realidad no me sirve de mucho. Pero ojo, esto solamente es para donaciones de sangre total, porque si es una donación por aféresis, como comentábamos, en realidad la donación pues ya está separada. Lo que yo puedo hacer es de una sangre total, se hace un procedimiento que se llama centrifugación. Entonces, lo que yo hago es centrifugar mi bolsita, se queda una bolsita como grandecita porque es como 450 mililitros de sangre. Entonces, centrifugo la sangre y la separo en sus diferentes componentes. La parte líquida de la sangre, ese líquido amarillo que nosotros vemos, se llama plasma. La parte de lo que son los glóbulos rojos, generalmente yo lo voy a encontrar en la parte de abajo, porque como son más pesados, después de la centrifugación, yo voy a encontrar los glóbulos rojos abajo, arriba el plasma. Este plasma puede ser que yo lo haya centrifugado de una manera o de otra. Por ejemplo, si yo quiero hacer plaquetas de este donador, yo puedo hacer una centrifugación suave y de me queda en plasma rico en plaquetas. Entonces, de este plasma rico en plaquetas, yo le vuelvo a hacer otra centrifugación y separo lo que se le llama un concentrado plaquetario. Es lo que yo les decía, que por un solo donador de sangre total puedo hacer un concentrado plaquetario, pero un donador de aféresis plaquetaria puedo hacer una cosecha como si fueran entre 7 y 8 concentrados plaquetarios. Entonces, por eso preferible el tener una aféresis plaquetaria a tener 7 concentrados plaquetarios. Y bueno, la parte líquida de la sangre, que es el plasma, en realidad también es transfundible. Hay algunos pacientes con algunas patologías que se requiere también la transfusión de este líquido, que es el plasma. ¿Por qué? Porque el plasma, pues al final de cuentas, pues contiene como muchas proteínas y muchas cositas que son como necesarias, sobre todo en cuestiones de coagulación. Además, por ejemplo, hay una técnica en la que podemos aplicar este plasma, yo lo puedo convertir en crioprecipitados, esto con una congelación, descongelación, con un proceso muy específico. Cuando yo lo hago crioprecipitados,
es porque yo estoy literalmente precipitando, o sea, en la parte de abajo literal es como un precipitado, de lo que son, pues, factores de la coagulación. Son ciertos factores de la coagulación solamente los que contienen estos crioprecipitados al final. Lo que significa que de una sola donación, de una sola persona, puedo salvar incluso 3 vidas. ¿Por qué? Porque es el concentrado de eritrocitos, porque es el plasma y porque son las plaquetas. Eso pensando en personas adultas. Pero, por ejemplo, si yo hago una donación, incluso mi concentrado de eritrocitos o paquete globular lo pueden fraccionar en pequeñas fracciones pediátricas. Entonces, yo puedo salvar incluso 7 vidas. O sea, lo que a mí me costó 8 minutos que me sacaran 450 mililitros de sangre, pueden salvar a 3 personas diferentes, o incluso a 7 si son niños también. Entonces, es como algo muy, muy importante que me gustaría mucho resaltar en ese tipo de cuestiones. Y bueno, ya una vez que los separé, ¿cómo los guardo? Ustedes se preguntarán, ¿y cómo guardo todo esto? Yo les decía, al final, pues yo hice lo que son concentrados plaquetarios, hice concentrados plaquetarios, hice un plasma e hice concentrados eritrocitarios. Se dice CE, concentrado eritrocitario, PFC porque es un plasma fresco congelado, y CP porque es un concentrado plaquetario. Ahora, el concentrado de eritrocitos, pues yo les decía, centrifugué, quité el plasma y todo lo que quedó abajo son los concentrados de eritrocitos, son todos los glóbulos rojos que tenía mi paciente, mi donador, perdón. Entonces, de esos glóbulos rojos yo los tengo que conservar en refrigeración. Aproximadamente entre 2 y 6 grados es como su temperatura ideal y pues cuánto tiempo me van a durar dependiendo del anticoagulante que yo esté utilizando. El periodo máximo del anticoagulante que me puede dar son hasta 42 días. Entonces, pues insisto, depende de qué es lo que yo le haya agregado, la cantidad de días que me pueden durar en refrigeración, literalmente lo que son los glóbulos rojos. En el plasma sucede algo muy curioso. Por la norma oficial mexicana que está vigente desde 2012, dice que si yo tengo mis plasmas, yo les decía, es PFC porque es plasma fresco congelado, ¿no? Entonces está congelado porque está en congelación. Si los tengo entre menos 18 a menos 25 grados, dice la norma que solamente me pueden durar viables 3 meses. Entonces, pues, ¿qué es lo que se le apuesta? Pues a tener un congelador más chido para que me pueda tener temperaturas menores a 25 grados. Entonces, yo teniendo menores a 25 grados mis temperaturas, pues sin problemas, este plasma puede durar hasta 36 meses. Entonces, sí es como una diferencia muy grande en cuestión del congelamiento. Entonces, por eso, pues es preferible tener un congelador pues a menos de 25, ¿no? Pero si no lo tienen, pues no pasa nada, pero solamente les va a durar 3 meses. En cuestión de las plaquetas, pasa algo como muy, muy, muy chistoso con las plaquetas. Al final de cuentas, las plaquetas, pues su función en mi cuerpo, pues tiene como 2 funciones, ¿no? Que son agregarse y adherirse, es pegarse y juntarse entre ellas. Entonces, yo las tengo que mantener, se dice que es a temperatura ambiente. Pero temperatura ambiente actualmente, bueno, no sé, pero aquí en Guadalajara hace mucho calor. Entonces, ahorita pues no sería muy viable tener mis plaquetas a temperatura ambiente. Entonces, hay que tener una temperatura como entre 20 y 24 grados centígrados aproximadamente para que estas plaquetas estén como en su mejor momento, por así decirlo. Y además, pues tienen que estar en agitación constante. Si alguna vez han pasado por ahí por un banco de sangre, hay una maquinita que literalmente está 24/7 agitándolas así, de un lado a otro, literal. Esa es su función en la vida. Y manteniéndolos en agitación, pues me pueden durar incluso 5 días en esa agitación entre 20 y 24 grados centígrados. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando uno de sus pacientes o cuando alguien que ustedes le van a donar sangre, bueno, plaquetas, es como por eso se hace por cita. Es como cuando voy a transfundir a mi paciente, entonces con ese tiempo de antelación necesito citarte a ti, donador, para que tú vengas a donar. Entonces, es justamente por eso, porque las plaquetas no duran mucho tiempo. ¿Qué pasa después de que pasa todo este tiempo? ¿Qué pasa después de los 42 días, después de los 36 meses, después de los 5 días de las plaquetas? Se tienen que desechar, porque al final de cuentas, pues son células, pero pues también tienen un ciclo de vida finito, entonces pues también van a morir al final. Entonces, por eso es como un punto muy importante el tener. Antes de yo transfundir, antes de que yo transfunda una unidad, pues generalmente yo tengo que hacer pruebas. Decíamos que necesitamos pruebas de compatibilidad. La prueba, pues, más importante, obviamente, se denomina prueba mayor, donde yo estoy probando lo que son los glóbulos rojos de mi donador
y yo le estoy agregando el plasma o los anticuerpos de mi paciente. ¿Qué estoy viendo? Básicamente si va a reaccionar lo que son los glóbulos rojos que yo le voy a transfundir de mi paquete globular a mi paciente. Entonces, yo quiero saber si en su plasma mi paciente, él tiene algo en contra de estos glóbulos rojos. Si tiene algo, va a haber una reacción. Si hay una reacción, significa que son incompatibles. Si son incompatibles, yo no la puedo transfundir porque hay una reacción. En cambio, si yo pongo los glóbulos rojos de mi donador y le pongo el plasma de mi paciente y no hay ninguna reacción, quiere decir que no hay ningunos anticuerpos en este momento en el plasma del paciente contra esos glóbulos rojos. Entonces, adelante, se puede transfundir siempre y cuando pues, no haya como la reacción suficiente. Y bueno, ¿a quién tenemos que transfundir? Obviamente, dependiendo de la patología de lo que es el paciente, es lo que yo le voy a transfundir al paciente. Por ejemplo, los concentrados de eritrocitos, los paquetes globulares, generalmente se transfunden a pacientes con hemorragias severas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, personas o, pues sí, pacientes que llegaron con mucho sangrado, pues al final de cuentas tuvieron mucha pérdida de lo que son glóbulos rojos. Entonces, como no hay glóbulos rojos, es difícil que se realice lo que es la oxigenación. Entonces, como no hay oxigenación, pues no podemos hacer, o sea, esa oxigenación no puede pasar por todo el cuerpo. Entonces, pues ese es como un punto muy, muy, muy importante. Entonces, en hemorragias severas, necesitamos administrar casi de urgencia lo que son concentrados de eritrocitos. Hay enfermedades que me causan que estos glóbulos rojos se rompan. Se le llaman enfermedades hemolíticas. Entonces, si tengo una enfermedad hemolítica, yo necesito pues transfundir glóbulos rojos, porque obviamente hay algo en lo que es en el paciente que los está rompiendo, entonces necesito transfundírselos. Tristemente también algunas personas con enfermedades oncológicas, personas de cáncer o incluso con enfermedades hematológicas, también pues es muy necesaria la transfusión de glóbulos rojos, incluso a veces de plaquetas y demás determinadas células, porque pues como yo se la estoy quitando prácticamente con la quimioterapia, pues por eso es como un punto muy importante. El plasma se utiliza mucho para enfermedades hepáticas. ¿Por qué? Porque generalmente el plasma contiene, yo les decía, lo que se denominan unas proteínas, que son como unas moléculas que van en esta parte líquida de la sangre, que nos ayudan sobre todo a lo que es la coagulación. Entonces, las personas que son hepatópatas, las personas que tienen enfermedad en el hígado, lo que va a suceder es que ellos no pueden sintetizar estas moléculas y como ellos no los pueden hacer, tienen problemas en la coagulación. Entonces, pues en ese momento, pues también es como importante el transfundir lo que son los plasmas frescos congelados. E incluso también se utilizan mucho cuando son como transfusiones muy masivas de glóbulos rojos, pues también necesito un poquito de plasma para que vaya como un poquito de líquido, pero pues sobre todo se utiliza un poquito más en cuestiones de la coagulación. Las plaquetas se volvieron muy populares, no es cierto, no se volvieron, ya siempre lo han sido. Las plaquetas se pusieron muy de moda, sobre todo en el dengue, no sé si les pasó, pero cuando una persona tenía dengue, pues lo primero que querían hacer es como transfundir plaquetas, ¿no? Porque pues hubo personas con dengue que llegaron incluso a cifras como de 7,000 plaquetas y entonces pues son cifras como muy bajas, ¿no? Entonces prácticamente no lo veas porque se va a desangrar. Entonces, en ese tipo de cuestiones, pues son importantes lo que son ya sea los concentrados plaquetarios por aféresis, que es cuando se hace una aféresis de un solo donador, saco todas las plaquetas, o bien en concentrados plaquetarios. Los concentrados plaquetarios casi siempre yo los transfundo, al menos un concentrado por cada 10 kilos de peso aproximadamente. Una persona adulta necesitaría recibir al menos entre 7 y 8 concentrados plaquetarios para poder hacer para poder que las plaquetas pues realmente hagan su función, si no, no tiene como mucho sentido al final de cuentas. Entonces, ¿en qué momento lo transfundimos? En sangrados por trombocitopenia. Cuando hay una disminución muy marcada de lo que son las plaquetas, pues hay que poner las plaquetas. Yo les comentaba en pacientes oncológicos, en personas con leucemia, pues también es importante porque con la quimioterapia yo destruyo todo lo que son sus células. Entonces también hay que traerlas nuevamente. E incluso también se utilizan como preventivos cuando se van a realizar cirugías o procedimientos que son invasivos. Entonces, cuando yo sé que mi paciente tiene como un riesgo de sangrado y lo voy a meter a cirugía, a veces los médicos lo que hacen es intentar disminuir esa probabilidad de sangrado y pues transfunden lo que son las plaquetas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que checar durante la transfusión?
Lo que es la transfusión, lo que es banco de sangre, yo les comentaba, es algo como súper multidisciplinario al final de cuentas, porque incluye desde que el médico dé la orden, incluye el químico que hizo el sangrado, que hizo las pruebas serológicas, que hizo las pruebas de compatibilidad, incluso incluye también a lo que es enfermería, ¿no? Porque pues al final de cuentas quien va a administrar pues va a ser enfermería, entonces es como todo un esfuerzo en conjunto. ¿Qué es lo que yo tengo que checar? Primero que nada, pues verificar que sí sea para mi paciente. Sonará muy bobo, pero a veces pues tenemos que ser como un doble check, 3 check, para ver que realmente sea como el mismo paquete que yo le quiero transfundir a mi paciente que yo le quiero transfundir. Entonces, para que no haya equivocación en lo que van a ser la identidad de mi paciente, pues es como un punto muy importante al recibir el paquete. Algunas veces se requiere el uso de filtros. Cuando voy a transfundir concentrados eritrocitarios, se usan filtros que lo que hacen es disminuir la cantidad de glóbulos blancos, porque se ha demostrado que los que más hacen reacciones transfusionales en realidad son los glóbulos blancos. Entonces, lo que estoy intentando hacer con el filtro es intentar disminuir esa cantidad de glóbulos blancos para que cuando pasen solamente pasen los glóbulos rojos. Puede ser que las plaquetas, puede ser que el paquete globular ya haya sido pasado por el filtro antes de que se lo llevaran a enfermería, o puede ser que no haya sido todavía filtrado. Entonces, si se requiere filtrar, se les va a entregar la unidad con todo y el filtro para que se realice la filtración. Hay que cuidar mucho lo que es la velocidad de la infusión del paquete globular. Al final de cuentas, pues, depende mucho de la gravedad. Ya he visto así, pues, personas o pacientes que quieren meter como ya todo el paquete para que mi paciente no se muera, ¿no? Pero pues obviamente pues depende de la gravedad de mi paciente y cosas así, pero normalmente pues hay que cuidar la velocidad. Un paquete globular puede pasar entre 2 a 3 horas aproximadamente, si no tenemos ninguna prisa, claro está. Y un punto importante es que siempre, siempre, siempre tengo que estar cuidando constantemente a mi paciente. Tengo que estar monitoreando sus signos, tengo que estar monitoreando que no vaya a tener ninguna reacción. Entonces, eso es como un cuidado discretamente a mi paciente. Yo les comentaba que podía tener alguna reacción. Entonces, algunas reacciones incluyen, por ejemplo, que se pueda romper el glóbulo rojo. Esas pues, son las reacciones que nosotros denominábamos como hemolíticas. Si se rompe el glóbulo rojo, son reacciones hemolíticas, o puede ser que no. Pueden incluso llegar a causar alergia, pero no exactamente por los glóbulos rojos. A veces son alergias por el anticoagulante que utilizamos o por algunos otros componentes que están dentro de lo que es el glóbulo rojo. Muy escasamente pueden llegar a tener infecciones. Pero si llegase a yo transmitir una infección a mi paciente por una sangre, es porque la sangre estaba contaminada. Y la verdad es que sería como un caso muy raro, porque la verdad es que es algo que se cuida mucho en las líneas para que no suceda justamente esto al final de cuentas. En caso de que yo sospeche que mi paciente está desarrollando una reacción transfusional, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primer paso, suspender la transfusión. Ante que sí, que no, tengo duda, que no tengo duda, primero suspendo la transfusión. Porque si es una reacción, solamente lo voy a empeorar si continúo como con la transfusión. Entonces, el primer paso, suspender la transfusión. Ya suspendo y luego investigo. Ya todo lo demás checamos. Tengo que notificar a mi médico, tengo que notificar al personal de banco de sangre, porque el personal de banco de sangre tiene que llevarse la unidad, tiene que volver a hacer todas las pruebas cruzadas, tiene que volver a hacer el grupo IRH de la unidad y todo lo demás. Pero pues primero, pues yo le aviso a todo el mundo. Y otra cosa como muy importante es una evaluación médica. La evaluación médica, al final de cuentas, es para yo saber como qué tan grave es la reacción que está teniendo mi paciente. Puede ser que no sea nada grave, que sea solamente como una cuestión alérgica, que le vea como un ligero rash, cosas así, y es cosa que se puede tratar al final de cuentas. Pero pues, ante todo esto, pues hay que siempre estar monitoreando a mi paciente como lo habíamos comentado anteriormente. Y bueno, yo les dejo aquí un pequeño caso clínico para que lo piensen y lo mediten conmigo. Resulta que un paciente, un hombre de 35 años, llega hasta la de urgencias. Este paciente tuvo un accidente automovilístico severo, lo que pues ha conllevado ha sufrido una pérdida masiva de sangre, lo que ha provocado un shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque ha perdido mucha sangre. El personal médico pues obviamente sabe que actuar rápidamente, no hay que estabilizarlo, y pues lo primero que quiere el médico pues administrar transfusión de sangre. Entonces,
Resulta que el hospital todavía no tiene como un historial médico y el laboratorio pues no ha podido tomar la muestra. ¿Por qué? Porque pues tiene un shock hipovolémico, entonces pues es prácticamente imposible, si no es arterial, tomar la muestra. El paciente está en estado de shock, así que no podemos tomar. No sabemos su grupo sanguíneo, pero pues tiene su licencia de conducir y su licencia de conducir dice que es de grupo A positivo. Yo aquí les pregunto, ¿y nosotros qué hacemos? Si son tan amables, pueden intentar escanear el código QR para poder ver las opciones de preguntas. Si me pueden ayudar a contestar esta encuesta. ¿Ustedes qué opinan? Ok, voy a dejar de compartir para compartirles la votación. Muy bien, ya tenemos algunas respuestas. Algunos dicen que administramos un concentrador de eritrocitos A positivo, eso decía la licencia. Tenemos algunos que dicen que nos vayamos por O negativo. Hay personas que dicen, lloramos, claro, se vale. Hay personas que creen que no podemos administrar nada hasta que se corrobore el grupo sanguíneo. Creo que la mayoría se está yendo por O negativo. Esperaba más llorar. No, no es cierto. Podemos administrar el tiempo y podemos llorar al mismo tiempo que administramos, ¿no? O sea, es como, también podemos eficientizar el tiempo. Ok, tenemos 55%, dice que O negativo. Ok, yo sospecho que ya nos ganó el O negativo. Perdón, déjenme regreso a la presentación. Ok, va. Muy bien. Pues efectivamente, la mejor opción, claro está, obviamente es administrar grupo O negativo. ¿Por qué? Porque así mi donador, así mi paciente, así todo el personal tenga un tatuaje aquí grandote que diga soy ARHD positivo. Por normativa, yo no puedo administrar, bueno, no puedo hacerle caso hasta que yo haga el grupo sanguíneo. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito forzosamente hacer el grupo sanguíneo para yo saber el grupo y poder administrarlo. Pero si estamos como en caso súper extremo, pues me voy por O negativo. ¿Por qué? Porque pues obviamente, pues lo que comentábamos, ¿no? Decíamos que lo negativo pues carece de antígenos tanto del sistema BO y pues no tiene el factor RH. Entonces, pues eso es como el ideal al final de cuentas, pues para yo poder hacer como una transfusión. Entonces, pues la conclusión de todo esto, pues me gustaría dejar muy en claro que es algo que si te gusta mucho el área como de hematología, de banco de sangre, de verdad no te quedes atrás. Sigue estudiando, sigue preparándote y no aplica solamente para esta área, sino que aplica en realidad para todas las áreas. Cualquiera sea el área que te gusta, te aseguro que siempre va a haber más personas que también les guste en la misma área que a ti. Entonces, yo de verdad los invito enormemente, sobre todo el área de banco de sangre, pues es un área, se dieron cuenta que es como, no voy a decir que es no complicada, pero no es tan sencilla, porque incluye como muchas cosas y abarca como abarca muchísimas cosas. Entonces, pues el área de banco de sangre, pues es como
muy compleja, pero pues si ustedes se siguen preparándote, pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces siempre es mejor estudiar. Uno no nace siendo experto, yo no me considero una experta, yo estoy muy segura que hay muchísimas personas mucho más expertas que yo, pero pues esto es como lo que les gusta compartir. Entonces, ustedes no están solos, siempre, siempre, siempre todo es mejor acompañado. Entonces, yo les dejo aquí mis datos. Mi nombre soy Rosario Valle, les dejo mi correo, rosario.valle@academicos.dg.mx, y les dejo algunos links de Instagram. Estos links de Instagram son de algunas personas que les gusta mucho el área de hematología. Por ejemplo, el primer link a la izquierda es el grupo de Hemociencia. El grupo de Hemociencia son un grupo de personas, biólogos, químicos, que son muy apasionados por lo que es el área de banco de sangre. Y pues de verdad, en sus redes sociales siempre están compartiendo casos clínicos, están compartiendo cursos, están compartiendo como de todo un poco. Entonces, si ustedes como yo son apasionados del área de banco de sangre, pues únanse, busquen hemociencia, busquen hematología clínica, busquen incluso el Centro Estatal de la Transfusión, también siempre buscan como tener como sus redes sociales como muy activas para que puedan hacer como todos los movimientos al final de cuentas. Y bueno, pues por mi parte, pues eso es todo. No sé si a alguien le gustaría hacer como alguna pregunta o si algún comentario, sugerencia, ganas de llorar. Yo perdón, es lo que siempre le digo a mis alumnos. Porque no sé por qué ellos siempre tienen ganas de llorar. Creo que no. No sé. Bueno, perdón. Si gustas, puedes activar tu micrófono y me puedes preguntar. Creo que hay varias manos levantadas. Ok, creo que lo están levantando y lo están bajando. Pues se confunden un poquito. Ok. Muy bien. Entonces, voy a girar un poquito. Muy bien, estimados compañeros. Bueno, pues qué bueno que veo esos aplausos desde la pantalla. Lástima que no los escucho, pero bueno. Tengo el enorme placer de entregar de parte del Centro Universitario UNE a la doctora Rosario Lisset Ovalle Navarro un reconocimiento por su excelente webinario llamado Aprender de Banco de Sangre y no morir en el intento, fechado aquí en Zapopan, Jalisco, viernes 23 de mayo, firmado por nuestro director académico. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. No mueran en el intento. De verdad, siempre estamos acompañados. Y pues también un pequeño detalle de parte de la maestra Giovanna, coordinadora de enfermería. Muchísimas gracias. Se engalana, doctora. Excelente. Gracias. No, muchísimas gracias por todo. Gracias. Entonces,